T sub 1, T sub 2, que son los tiempos, ¿no? Una sucesión de variables independientes, cada una con distribución exponencial. Habíamos dicho que sí, que si la variable discreta de observación, ¿no es cierto?, generaba una variable continua, esta se podía distribuir de manera exponencial. Y esto es lo que en los supuestos y la parte teórica ustedes ya la han leído. Entonces, ¿qué me dice? ¿A qué voy a llamar el proceso de Poisson de parámetro lambda? Dice. Es el proceso continuo de estas variables X, ¿no? Con espacio parametral continuo, que se define de la siguiente manera. Dice, ¿cuánto o qué valor va a tomar esta X sub T? Va a tomar el máximo, o sea, va a ser igual a N, pero ese N tiene que ser el máximo, ¿no es cierto?, de la suma de estos tiempos, ¿no? De acuerdo a algún valor T paramétrico, que en este caso estoy tomando de referencia. Entonces, esta es la definición formal que para nosotros en adelante vamos a ir observando. No es la más sencilla, pero sí nos puede ayudar. Entonces, en este caso, como ya les había mencionado, este n no es más que el entero máximo que me genera esta suma hasta un índice determinado, ¿no? Esto equivale ¿a qué? A contar el número de eventos que han ocurrido antes del tiempo T minúscula. A eso se está refiriendo esta definición. Y a este proceso en adelante, además de proceso de Poisson, le vamos a dar el nombre de proceso homogéneo. ¿Por qué proceso homogéneo? Porque esto se refiere, ¿no?, al parámetro lambda, que no va a cambiar. ¿Y lambda de dónde viene? Es el parámetro de la distribución de los tiempos, ¿no es cierto?, de este conjunto de variables. Entonces, en el tiempo no va a cambiar. Este parámetro me va a seguir sirviendo para determinar este proceso estocástico. Entonces, por eso el nombre de, además de Poisson, homogéneo. ¿Sí? Entonces, ahora, para entender un poco mejor, voy a ayudarme de un gráfico. Ahí tenemos. ¿Qué hemos dicho? Tenemos el intervalo de observación, tenemos la ocurrencia, ¿no es cierto?, el cambio de estados de esta variable. Y esta variable va a tomar estos valores, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hasta la ocurrencia de estas variables aleatorias, nosotros vamos a ir midiendo a qué tiempo ocurren. Y para medir esos tiempos, lo que generamos son estas variables aleatorias llamadas T. Entonces, T1 nos mide el tiempo hasta que ocurre el primer evento. T sub 2 hasta que ocurre el segundo, el tiempo transcurrido entre el primer y segundo evento. Luego, T sub 3, entonces será el tiempo que transcurre entre el segundo y tercer evento, ¿no? Ahora, a estos a estas variables aleatorias, en realidad los estamos utilizando para medir los tiempos, ¿no es cierto?, de estancia o de interarribo hasta que ocurre, ¿no es cierto? A eso nosotros llamamos el interarribo. Ahora, ¿qué más podemos utilizar? Aquí no se queda nuestro análisis gráfico. Asociado a esto, nosotros también tenemos otra variable aleatoria. ¿Qué las vamos a llamar? ¿No es cierto? Estas variables T sub n, que para mí todas están distribuidas de forma exponencial lambda.
T1 distribuido de forma exponencial lambda, T sub 2 distribuido, y todos son independientes. Entonces vamos a tener un ID, ¿no? Idéntica e independientemente distribuidos, los tiempos. Bien, ahora, en este caso, como una consecuencia natural, para nosotros surge otro elemento, que lo vamos a denotar por la variable W sub I, le pondremos. Sub 1, aquí están viendo en la figurita. ¿Por qué? A esta variable yo voy a utilizar para poder encontrar el máximo, ¿no es cierto? Que era para X sub T. Y el máximo se generaba a partir de la suma de tiempos. Entonces, esto va a ser el tiempo transcurrido hasta que ocurre, ¿no es cierto? Este era el inter, en este caso hasta. Otra variable puedo utilizar, W sub 2, ¿no es cierto? En este caso, perdón, se me perdió el cursor. W sub 2 sería el tiempo que transcurre hasta que ocurre X sub 2. Pero al decir hasta, tendría que sumar, T sub 1 más T sub 2. Suma de variables aleatorias me genera otra nueva variable aleatoria, ¿no es cierto? Entonces, de manera natural va a ir surgiendo el uso de una otra variable, que en realidad serían los tiempos acumulados. W sub 3 sería el tiempo que ha transcurrido hasta que ocurrió el tercer evento. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sumar el tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3. Y así sucesivamente. En base a estos tiempos de interarribo entre ocurrencias, porque aquí no me está acumulando, me está diciendo, aquí ha ocurrido 1. Ya, entonces aquí volvemos a tiempo 0. Aquí ocurrió el evento, entonces medimos, y esto es T sub 2. Volvemos a tiempo 0, y para generar T sub 3 medimos solamente lo que transcurre entre este evento y el siguiente. Entonces, interarribos. Y esto sería W, lo voy a denominar como el acumulado de tiempos, hasta que ocurre un evento en particular, el primero, o el segundo, o el tercer evento de todos los que estoy observando. Ahora, en base a esto, ¿qué puedo decir? Aquí está la definición que le hemos dado, ¿no es cierto? W no es más que el acumulado hasta el tiempo enésimo, hasta donde yo quiero observar. Bien. Ahora, estas W, ¿cómo se van a distribuir? Oh, aquí está nuestro reto. En este caso, cada tiempo, ¿no es cierto? Cada tiempo, recordemos que todos se distribuían de forma exponencial y además un tiempo era independiente del otro. Entonces, esta es una suma de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. ¿Qué vamos a tener? Suma de variables exponenciales, ¿no? Y con eso, ¿qué va a implicar? Eso implica que esta nueva variable aleatoria se va a distribuir de forma gamma, donde el parámetro va a seguir permaneciendo, ¿no es cierto?, como el promedio, y alfa en este caso va a ser hasta el punto donde yo estoy acumulando, en este caso a la observación enésima. Entonces n va a ser nuestro alfa, ¿no es cierto?, de la distribución gamma. Recordemos que gamma viene dado en dos parámetros, alfa y beta. Entonces, alfa para nosotros va a ser n y beta va a ser lambda, que está permaneciendo. Bien, entonces, aquí ya tenemos dos respuestas. Primero, que los tiempos están distribuidos de forma exponencial, ¿no es cierto? Los tiempos acumulados hasta el arribo o hasta la ocurrencia de cierto evento se distribuía de forma gamma,
lo que está surgiendo y está en la nube, ¿qué nos dice? Si tiene estos dos elementos seguros, entonces, ¿qué pasa con esta variable? Que son cada una de las variables que están formando el proceso. Entonces, yo necesito saber cómo se está distribuyendo. Hasta el momento, si ustedes han escuchado en detalle, nunca he hablado de cómo se distribuye. Entonces, ahora ese es nuestro gran reto. ¿Cómo nosotros podemos justificar esta ocurrencia? Sabemos que es discreto, ¿no es cierto?, que toma valores puntuales, pero ahora, ¿cómo puedo explicar este comportamiento? ¿Sí? Bien, entonces, una de las características sobresalientes de este proceso es que nosotros podemos encontrar explícitamente la distribución de esta variable x sub t para cualquier t, pero este t en particular tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Y nuestra respuesta bastante natural tendría que ser que cada uno de estos elementos se distribuye de forma Poisson. Por eso el nombre del proceso de Poisson. Bueno, ahora, ¿cómo justifico esta distribución? Aquí, nuevamente, nosotros vamos a ir utilizando estos elementos para de alguna forma justificar esto. Y aquí les quiero dar la base teórica de todas las aseveraciones que hemos realizado cuando hemos hablado de exactamente las tres distribuciones, de la distribución exponencial, de la distribución gamma y de la distribución Poisson, ¿no es cierto? Y las relaciones que existían entre esas distribuciones. Entonces, vamos adelante. Vamos a ver. ¿Qué podemos decir de la distribución gamma? Porque de ahí vamos a partir. Nosotros recordemos, ¿no?, que una variable aleatoria simple, vamos a tomar una sola variable, ¿no?, se distribuye de forma gamma con parámetros positivos, esta es la condición, si la función de densidad tiene esta expresión, ¿no es cierto?, beta elevado a alfa sobre gamma de alfa, que ya les había explicado que estaba en torno a la definición de la función recursiva gamma. Entonces, ¿para quiénes se aplica esta distribución? Solamente cuando la variable aleatoria toma valores estrictamente positivos. Entonces, si tengo una distribución gamma, obviamente conozco su esperancia, su varianza, que son nuestros indicadores, ¿no?, los descriptivos que vamos a utilizar para poder explicar. Y ahora, ¿por qué nosotros nos animamos a utilizar una distribución gamma? Porque justamente estas variables concebidas de esta forma nos están diciendo de que va a tomar valores estrictamente positivos. No hay la posibilidad de que sea cero. Va a ser siempre mayor a cero. Entonces, podemos partir de ese hecho. Bien. Ahora, esa distribución gamma, ¿no es cierto?, frecuentemente es un modelo de probabilidad para explicar el comportamiento de los tiempos de espera. Por ejemplo, ¿no?, podemos hablar de la duración de vida de cada persona y el tiempo de espera hasta la muerte. Esa es una variable aleatoria, la cual frecuentemente es modelada mediante esta distribución. Ahora, para eso nosotros vamos a utilizar todos los postulados y supuestos, ¿no?, de la siguiente manera. Bien, primer supuesto, vamos a definir una variable aleatoria que la vamos a llamar W. Esta variable aleatoria va a estar definida como el tiempo que es necesario, ¿no es cierto?, esperar, tiempo de espera, para obtener exactamente K cambios o K ejecuciones u ocurrencias del evento que yo estoy o de la característica que estoy estudiando
a través del intervalo de observación. Bien. Ahora, este intervalo de observación en particular, nosotros vamos a decir que tiene una longitud de W minúscula, ¿ya? En vez de T, ahora W y W minúscula. Y este K, como es hasta obtener exactamente los K cambios, no puede ser negativo. Entonces siempre va a ser un valor positivo. Bueno, ahora, para poder explicar, yo voy a utilizar uno de las formas que utilizamos en probabilidad. Voy a suponer que existe la función de distribución o la función acumulada para esta variable aleatoria. ¿Cómo hallo esta distribución? Hallando la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a W minúscula. Que esto hemos dicho que es el largo o el tiempo que va a transcurrir, ¿no es cierto? La longitud del intervalo en el que estamos observando W. Bueno, entonces este va a ser un valor positivo, no tenemos ningún problema, ¿no? Ahora, para especificar esta variable W, nosotros utilizamos, la definición de la función de distribución. Y en el caso de que hace un momento he dicho la duración de vida, ¿no es cierto? Este W sería el tiempo que transcurre hasta que la persona muere. Entonces, por eso es que este W va a ser toda la longitud. Un caso particular. No muy bonito el ejemplo, pero así lo podemos entender. Bueno, además, no tengo información, ¿no es cierto? Nada más lo hemos definido de esta forma la variable, sé que esta probabilidad, esto define la función de distribución, pero también hay otra forma en la que puedo medir y voy a utilizar el teorema del complemento. ¿Alguien se acuerda del teorema del complemento? En probabilidad, ¿esto a qué es equivalente? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, licenciada. Ya, ¿alguien se acuerda la propiedad del complemento? La probabilidad de A es equivalente, si es que se conoce, a 1 menos la probabilidad de A complemento. ¿Y qué es el complemento? Es lo contrario de este evento. ¿Qué es lo contrario de que la variable sea menor o igual a W minúscula? ¿Alguien me puede decir qué es lo contrario? ¿O el complemento de este evento? ¿Sea mayor o igual, licenciado? En este caso, bueno, una parte de lo que nos dice el compañero está bien. Lo contrario sería mayor, pero estricto, porque aquí estamos tomando Sí, que pero sea igual, ¿no es cierto? Está bien, muy bien, gracias. Entonces, eso vamos a utilizar, ¿ya? La propiedad del complemento. De que sea menor sería 1 menos la probabilidad de que esta variable sea estrictamente mayor a W. Ahora, este evento, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que es equivalente a que haya K cambios a lo largo del intervalo de observación. Y ese intervalo en particular tiene la longitud de W. Entonces, ¿qué podemos asegurar de esta probabilidad? ¿Cómo la vamos a calcular? Porque decimos, ¿no? Si no tenemos el evento, en base a su complemento podemos calcular. Entonces de esta igualdad me interesa esta segunda componente. Bueno, siempre y cuando tomemos la longitud mayor a 0,
para calcular la probabilidad de que la variable W sea mayor a este W minúscula, ¿no es cierto?, o a este omega. Eso lo podemos calcular, ¿no es cierto? Como estamos contando, este tiempo va a transcurrir hasta que surjan los K cambios o las K ocurrencias a lo largo de este intervalo, entonces es equivalente a que nosotros sumemos, ¿no es cierto?, como hasta exactamente K, entonces hasta K menos 1 voy a ir, desde que la variable vaya tomando el número de ocurrencias, y esas ocurrencias que hemos dicho pueden empezar en 0, o 1, o 2, o 3, o K menos 1, porque dice hasta obtener los K cambios, entonces tiene que ir obviamente hasta K menos 1. Bien, ahora aquí pueden surgir preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta última igualdad? ¿O está bien? ¿Se está entendiendo? ¿Se entendió? Sí. Bueno, aquí estamos haciendo la igualdad. Fíjense, del lado izquierdo tengo una variable continua, porque es tiempo. Y del lado derecho tengo una variable discreta, porque hay la igualdad. ¿Por qué estoy hablando de una igualdad? ¿Alguien me puede decir por qué? Licenciado, una consulta. ¿Por qué dijo Sí. que era discreta, W minúscula? ¿Este valor? Sí, Este valor no es discreto, es continuo, porque es el tiempo que transcurre hasta que la variable ocurre K veces. Entonces esto no puede ser discreto, siempre va a ser una variable o un valor continuo sobre la recta real, pero estrictamente positivo. Es la longitud. Estamos diciendo, por ejemplo, hasta que ocurra la muerte. Puede ser, qué sé yo, a horas de haber nacido. Ha transcurrido 5 años, 10 años, 20 años, 50, 60 años. Entonces, fíjense, esta longitud nunca va a ser negativa. A eso me estoy refiriendo con W. Y esto es hasta que ocurre. Por ejemplo, en el caso de los reclamos a la aseguradora, por ejemplo, puedo decir, ¿no?, hasta que hayan 2 reclamos en el día. Entonces, K va a valer 2 y voy a ir contando. Si es que no hay reclamo, 0, más si hubo un reclamo, más la probabilidad de que hubo, bueno, hasta 1 nomás, porque he dado de referencia 2. Entonces, hasta antes de que ocurra el segundo. Entonces, como es discreto las ocurrencias en la longitud de este tiempo, entonces voy a sumar hasta acá menos 1. Entonces, ahí yo quiero que tomen atención. Estoy cambiando de una variable continua a una discreta. ¿Por qué? Porque aquí todo ha nacido de la observación de cierto fenómeno a lo largo de un intervalo de tamaño W u omega minúscula, ¿no es cierto? Entonces, eso por favor, no se pierdan el detalle, porque ahí ustedes me pueden decir, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué nos está poniendo esa igualdad? Bueno, y esto es igual a esa expresión. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir qué ha pasado aquí? ¿De dónde he sacado este supuesto?
Hola. Mm, Y esa expresión, ¿aquí es igual? ¿Hay alguna familiaridad, no? ¿O es una expresión desconocida? sí, Liz es familiar con una A mí, exponencial más o menos. no. Estamos fríos. Es la distribución Poisson-Lick. Sí, sí, Exacto, la esta Poisson. es una distribución Poisson. ¿De qué parámetro? W. Lambda, W. Lambda de doble. Exacto. ¿Esto es positivo? Sí, porque el lambda de la Poisson siempre es positivo. Y este lambda no es de la Poisson en realidad, ¿no? Viene de la distribución exponencial. Y este es el intervalo el largo del intervalo. Entonces, positivo y positivo me van a dar positivo. Y esto me está dando el promedio de ocurrencias a lo largo del intervalo o de la longitud del intervalo, que es W. En la clase anterior o la anterior, yo he utilizado, ¿no? Y les he explicado que el parámetro no solamente era lambda en la Poisson, sino era un lambda t, porque estaba sujeto a la longitud del intervalo. Bueno, aquí parece muy natural, ¿no? De que pasemos de esto porque estamos dependiendo del conteo. Es equivalente a que yo cuente las veces que yo quiero que cambie en base a la longitud del intervalo, ¿no es cierto? Hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora de aquí paso aquí y aquí me van a dar, me van a tener que creer, ¿no? Que eso es verdad, porque aquí conlleva una demostración bastante complicada, ¿no? Que, bueno, nos interesa solamente en cuestiones matemáticas, pero esta equivalencia, esta igualdad que puedo decirles es válida. ¿Debido a qué? Aquí vamos a hacer, por favor, hasta aquí ya tenemos una distribución familiar, que es en este caso la sumatoria de las probabilidades desde que x es 0 hasta k-1. Esto no es nada ajeno a nosotros. Y hay un parámetro, un promedio de ocurrencia, no hay nada especial. Ahora, esta última igualdad, esta es la que me preocupa, ¿no? ¿Por qué? Porque por definición de ser variable aleatoria, y van a disculpar, no puedo, todavía no sé manejar para rayar la pantalla. Esa variable aleatoria, como es tiempo, es continua. Por definición, ¿qué tendríamos que hacer? Esto tendría que ser igual a integrar desde, como me dice mayor a W, desde W hasta más infinito. ¿Quiénes? La función de densidad de la variable aleatoria W. Por eso les decía, ¿por qué esa integral la puedo pasar a una sumatoria? Y aquí les he explicado, porque estamos en base al conteo de los casos. Y estos casos, ¿cómo se definen? De esta forma. Ahora veamos, ¿por qué esta última igualdad? Esta sumatoria la puedo convertir en la sumatoria de probabilidades de una distribución de Poisson con parámetro lambda W. Bien, entonces pasemos a la siguiente. ¿Dónde? Sí, por favor. Eso es lo que les estaba comentando. Sería la integral. Ahora, ahí me pueden cuestionar, ¿no? Pero aquí W nomás la longitud del tiempo. Pero como estamos acumulando, entonces el promedio o el parámetro de la distribución exponencial aquí va a influir de acuerdo a la longitud del tiempo de observación. Bueno, solamente por cambio de variable, ¿no? Eso va a ser, y esto estamos en base
a una distribución gamma. La gamma es la que estamos integrando. Y esto converge a esta sumatoria. Aquí estamos utilizando nuestros conocimientos de integral y de convergencia de sumatorios. Y eso lo han podido ver ustedes en cálculo 2. Bien. Ahora, ¿cuándo es válido de que esta integral la pueda reemplazar por esta sumatoria que converge a esta expresión, ¿no es cierto? Que no es más que una serie de potencias. ¿Por qué puedo reemplazar? Porque sé que las ocurrencias van a ir desde 1, 2, 3, sucesivamente, va a tomar puros números enteros positivos. Entonces voy a medir el tiempo en este intervalo hasta la primera o hasta la segunda ocurrencia o hasta la tercera o hasta la cuarta o hasta la quinta y así sucesivamente, desde que inicia la observación. Entonces dice, esta integral va a converger a esta expresión. Bueno, ahí yo ya no me molesto en darles detalles de esa demostración, porque ya les digo, no es cuestión de aplicación. Nosotros vamos a suponer momentáneamente que este resultado es cierto. Para cualquier W, que es la longitud del tiempo, ¿no es cierto?, que sea mayor a 0. Es la única restricción que le estamos poniendo a este gran supuesto. Bueno, entonces una vez aclarada la situación de que la integral la paso a sumatoria, entonces ya podemos reemplazar. ¿Dónde nos hemos quedado? En esta expresión, ¿no es cierto? Este era el centro de nuestras penas. Esto era igual a la probabilidad de W menor o igual a W minúscula. Pero por el complemento hemos dicho que esto es igual a esto. Ahora, esto queríamos averiguar. Y ahora hemos visto de que esta probabilidad, ¿no es cierto?, de que la variable W sea mayor a W minúscula, la podemos reemplazar por una sumatoria. En cierto aspecto, ahora voy a utilizar lo que hace un momento en la diapositiva anterior he utilizado, lo que les decía, ¿no es cierto? Esto voy a poder calcular integrando desde este punto mínimo, pero este punto mínimo ocurre dependiendo del parámetro del tiempo que se distribuía exponencial con parámetro lambda. Entonces este lambda se va a amplificar o se va a achicar según el intervalo, la longitud del intervalo de observación. Como lambda era positivo, omega también positivo, entonces esto es positivo, no hay pérdida de generalidad. Tenemos esta expresión. Ahora esto, y esto es el gamma de K, ¿no es cierto?, la distribución gamma. Y esto tendría que ser igual a esta otra integral, ¿no es cierto? Ahora nos vamos al complemento. El complemento sería de 0 a W. Ahora, ¿por qué estoy haciendo? Ustedes me podrían cuestionar, no, ¿por qué no directamente lo he integrado? Porque yo no puedo utilizar, ¿no es cierto? Un poquito atrás me voy a ir, por favor. Me dice, no puedo utilizar este resultado si es que la integral tiene una forma diferente a esta expresión. Entonces, por ejemplo, el menor igual hubiera ido de 0 a lambda W. Entonces, esto yo no puedo reemplazar. Por eso es que primero fui al complemento y luego volví al original. ¿Ya? Por favor, eso quiero que quede bien claro. Bueno, ahora continuamos. Bien. Entonces, aquí estoy volviendo a utilizar la teorema del complemento. Lo contrario de esto sería esta integral, donde ya les había dicho, ¿no? Como K es un entero positivo, por propiedades de la función gamma, esto sería, por definición, K menos 1 factorial sería equivalente a gamma de K. Y esto ya se identifica con una variable distribuida de forma gamma. Estaríamos hallando la acumulada, ¿no es cierto?, hasta el punto
lambda W. Bueno, entonces ahí yo ya tengo una primera propiedad. Ahora, ¿qué pasa si este este omega fuese menor o igual a 0? ¿Alguien me puede decir qué pasa con esta acumulada? Hola. ¿Qué pasaría si este W tomase un valor menor o igual a 0? ¿Cuál sería la acumulada? ¿Se escucha? Sí, licenciada. Ay, ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la imagen? Cuando este valorcito, aquí estamos considerando estrictamente positivo, pero ¿qué pasaría si fuese menor o igual a 0? Porque sabemos que las variables aleatorias tienen que ir definidas sobre todo los reales, ¿no es cierto? Cuando son continuas. ¿Qué pasaría si toma el valor de menor o igual a 0? Ese W minúscula, que es el tiempo. ¿Qué va a suceder? Hola. Porque la acumulada tiene que estar definida sobre toda la recta real, desde menos infinito hasta más infinito. Pero ¿qué pasa si el tiempo es menor o igual a 0? O la longitud del tiempo, del intervalo de observación. Si es menor o igual a 0, la imagen según esta función va a ser 0. Aquí me está diciendo de 0 en adelante. No voy a tomar menor. Y si hablamos de tiempo, no puedo tomar, pues, antes de fallecer menos 5 años o menos 10 años. A eso me estoy refiriendo. Entonces, fíjense que naturalmente, cuando la longitud de ese intervalo de observación sea 0, que sería el caso puntual, o menor a 0, tiene que ser, o tiene que tener una imagen 0. No puede transcurrir exactamente 0 minutos hasta obtener la primera observación, ¿no es cierto? Esto ya es algo natural. Entonces ya hemos definido esta función acumulada sobre toda la recta real. Para los menores iguales a 0, su imagen es 0. Y para los mayores a 0, su imagen es esta, que es justamente la acumulada de una distribución gamma. Y fíjense, en ningún momento he utilizado que la distribución gamma. Ahora vamos adelante, aclarando eso. Bien, ahora ustedes también pueden observar lo siguiente. Si estoy hablando de una variable de observación W mayúscula, aquí no me aparece en ningún momento la variable W, ¿no es cierto? Estamos en términos de la variable Z, que era un cambio de variable nada más. Bueno, ahora también podemos generar otro cambio de variable para que nos aparezca de manera explícita, en este caso, lambda. Voy a depender de lambda. Si Z era una variable estrictamente positiva, esto va a tener que ser estrictamente positivo, ya que lambda es estrictamente positivo, por tanto, y va a tener que ser estrictamente positivo. Bueno, solo en ese caso puede funcionar. Entonces, haciendo el cambio de variable en este integral, ¿no es cierto?, al interior del integral, entonces vamos a tener que eso es igual a esta expresión. ¿Sí? Entonces aquí hacemos el cambio de variable que va a ir de 0 a W
Y aquí, en vez de z, me dice reemplace lambda por i. Aquí tendría el lambda k-1 por i k-1. Esto solamente por lambda i lo cambio. Denominador no cambia. Aquí, en la diferencial, vamos a tener lambda veces la diferencial de i. Con este -1 se nos simplifica y me va a quedar solamente lambda elevado a k por i elevado a k-1 respectivamente. Y la integral va a ser de 0 a w. Bueno, ahora, en este caso, nuevamente les vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Si W minúscula va a ser menor o igual a 0, la imagen para esos valores va a seguir siendo 0. No hemos cambiado en nada el recorrido de la variable. Bueno, ahora vamos adelante. ¿Qué más puedo decir? Aquí tengo la acumulada y nosotros sabemos que cuando la variable aleatoria tiene una función de distribución ya definida, nosotros para todos los valores donde exista y sea diferenciable la función, podemos hallar la función de cuantía o bien la función de densidad. Como en este caso hay una integral, entonces la función va a ser de densidad. Cuando aquí tenemos una sumatoria, la función es de cuantía, si es que existe diferenciabilidad, ¿no? En esa función, cuenta con esa propiedad. Y en este caso no tenemos problemas de continuidad, por tanto, la función va a ser diferenciable en todo su recorrido, vale decir, para todo W minúscula mayor a 0, esta función es diferenciable. Y al derivar, nosotros sabemos que podemos encontrar su función de densidad. Entonces, tomamos la función de distribución, la derivamos respecto de W y vamos a encontrar la función de densidad. Entonces, aplicando la derivada a la integral, tenemos esta expresión, donde W va a ser cualquier número positivo. Y como ya les había manifestado, en otro caso, que puede ser menor o igual a 0, su imagen va a ser 0. Y esta expresión, ¿a quién se parece? Ahora sí, ustedes me ayudan. ¿A quién se parece? La distribución Poisson-Lee. No. ¿Alguien más? Aquí. Esto nos da la respuesta. ¿A quién se parece esta distribución? La distribución gamma, licenciada. Exacto. Para la Poisson, si bien tenemos algo particular, esto ya no lo tenemos, ¿no es cierto?, en la Poisson. Aquí la variable tendría que ser discreta, pero en este caso me dice es continua, porque toma valores desde un poco más allá de 0, el intervalo abierto, ¿no es cierto?, en 0 hasta más infinito. Y a ese tipo de variables les corresponde esta distribución, y cuando les corresponde esta distribución, podemos afirmar que la variable aleatoria W, que era el tiempo transcurrido hasta las K ocurrencias del evento que yo esté observando, ya podemos inferir que eso se comporta de forma gamma, pero un gamma especial, donde en vez de alfa tenemos el valor de K, que son hasta las K ocurrencias, y lambda heredamos de la distribución exponencial, de cómo se estaban distribuyendo los tiempos, ¿no es cierto?, entre ocurrencias. Entonces, a partir del supuesto del tiempo acumulado, nosotros hemos demostrado que efectivamente esa nueva variable se va a definir como una variable gamma o distribuida de forma gamma. Esa es la gran particularidad de esta distribución. Ahora, en este caso, por eso es que les he recordado cómo se escribía una gamma, ¿no es cierto?, una función gamma. Se acomoda cuando la variable aleatoria es continua y toma valores estrictamente mayores a 0. Ahora,
¿Qué pasaría si a este W, que hace un momento hemos definido como el tiempo transcurrido hasta K ocurrencias, yo le voy a hacer un pequeño cambio? Si a W voy a definir como el tiempo de espera hasta el primer cambio, ¿tendrá algo que ver con el anterior? Para la anterior demostración de W hemos tomado el tiempo de espera hasta el cambio késimo. Ahora solamente quiero hasta el primer cambio. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Ahorita me voy a responder y es que nadie me atendió. Sí, dice, porque si aquí hemos demostrado de que el tiempo de espera, ¿no es cierto?, se va a distribuir de forma gamma con parámetros K, lambda, pero esto era hasta los K cambios. Ahora, en particular, yo quiero solamente al primer cambio. O sea, empezamos el intervalo de observación, se da el primer cambio y ¡prop!, ahí cortó. Entonces, yo puedo definir hasta el primer cambio. En ese caso estaría tomando K igual a 1, porque K podía tomar valores, ¿no? Desde 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, lo que soporte el sistema. Entonces, en particular, solo hasta 1. Entonces, tendría una gamma 1 lambda. Entonces, al reemplazar, nosotros tenemos que podemos generar esta distribución. Aquí, perdón, un poquito atrás voy a ir. Aquí. Si K vale 1, ¿no es cierto?, esto se me anula, no hay más. Gamma de K o factorial de 1, eso es 1 por convención. Entonces, lo único que me queda es lambda y este exponencial elevado a menos lambda de doble. Y eso es lo que he obtenido al reemplazar este valor. Y me queda esa expresión. Y eso, ¿a quién está identificando? Hola. A la distribución exponencial, licenciada. Exacto. ¿Cuál es su parámetro ahora de esa exponencial? El tiempo, licenciada. La variable es el tiempo. Pero su parámetro, o sea, ¿de quién depende? Es de este lambda, que estamos heredando de los tiempos que entre observaciones inter, ¿no es cierto? Y la variable va a ser una variable continua. Entonces, aquí hemos demostrado, si quieren, la relación Poisson, gamma, exponencial. Entonces, ahora sí me pueden creer todo lo que hemos aseverado, ¿no? Con esto diríamos de que la variable W, pero definida solo hasta el primer cambio, ¿no?, a la primera ocurrencia, esa va a seguir una distribución lambda. Una distribución exponencial de parámetro lambda. Y lambda sigue siendo el promedio de ocurrencias a lo largo de un intervalo de observación. Bien, entonces con todo esto ya tenemos todo el instrumental y la certeza de que todo lo que les he hablado es cierto. Ya no es de que sí me creen, ¿no? Porque sí, sino que aquí había tenido su explicación. Aunque puede ser un tanto aburrido, ¿no?, la explicación, pero ya tenemos la base teórica. Esto es lo rico de todo lo que son los procesos estocásticos, de lo mínimo de procesos estocásticos que les estoy hablando. Bien. Ahora, hay una proposición, ¿no? Voy a hacer mención a dos proposiciones en la clase de hoy día y sus respectivas demostraciones, porque ya con eso quiero dar por hecho
otra construcción de otro tipo de definición para el proceso de Poisson, que ustedes esa definición la van a encontrar en el TAJA, en el que les he dado de referencia, o en otros libros también, que no hacen mucha mención a esta demostración, pero sí la tenemos hecha. Bien, en esta proposición, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos dan de cierto? Dice que si la variable xt tiene distribución de Poisson con parámetro lambda t, y seguimos heredando, lambda es el promedio, pero que está ajustado de acuerdo al largo del intervalo, al ancho del intervalo de observación. Es decir, para cualquier t positivo, o sea, estrictamente positivo, lo que acabamos de trabajar, y para n, un entero positivo o cero, ¿qué nos dice? La probabilidad de que xt, la variable aleatoria, tome exactamente el valor de n, eso va a estar dado por esta expresión. Y esta expresión, ¿a quién me está haciendo referencia? ¿A quién le pertenece esa función? ¿A quién hace referencia? A la distribución gamma. No. Aquí. Poisson. Exacto, aquí estamos diciendo, ¿no? Tiene una distribución Poisson. Entonces dice, si yo tomo esta colección de variables aleatorias, ¿no es cierto? Y para cualquier intervalo de longitud t, ¿no? La probabilidad de que tome un valor específico de que ocurra cualquiera de estas veces, ¿no?, se va a distribuir de forma Poisson y esta va a ser su función. En este caso hablamos de la función de cuantía, ya no estamos hablando de la función de densidad, porque es discreta la variable en este caso. No puedo tener 0.1 ocurrencias. Ahora aquí voy a tener o 0 ocurrencias, o 1 ocurrencia, o 2 ocurrencias, o 3, y así sucesivamente. Bien, ¿cómo sustento esta proposición? Vamos a hacer referencia a la demostración. Bien, entonces, para la demostración, nosotros vamos a considerar, utilizando los resultados anteriores, que aquí, como estamos viendo que sea igual a n, nosotros podemos tomar la misma variable aleatoria anterior, w, como el tiempo transcurrido, hasta que ocurre la enésima aparición del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a explicar? ¿No? Nosotros hemos demostrado hace un momento que si tomemos hasta un w sub t, ¿no es cierto?, es hasta que ocurra k, hasta la késima ocurrencia. Entonces, aquí en particular me dice hasta n en particular tome, donde n vale 0, 1, 2 en adelante. Bien, entonces estos tiempos acumulados se distribuyen de forma gamma con k, pero en vez de k tenemos n y parámetro lambda para todo t mayor a 0. Bien, entonces ahora nosotros utilizamos lo siguiente. Bueno, entonces hasta el punto t, porque aquí nos dice, ¿no?, acumule en un intervalo de longitud t mayor a 0. Entonces, estos tiempos vamos a medir, ¿no es cierto?, hasta que sean menores o iguales a t, porque este es el largo total del intervalo. Bien, entonces dice la probabilidad de que esta variable acumulada, que son los tiempos, sea menor o igual a t, o sea, quiere decir que esperemos menos o a lo sumo igual a t, por el complemento va a ser 1 menos la probabilidad, perdón, aquí hay un error, ¿no? ¿Cuál es el error? Debería ser mayor. Mayor. Exacto, mayor.
Aquí, por favor, esto es mayor estricto, ¿no? Para utilizar el anterior resultado. Entonces, nosotros hemos visto que cuando esto es mayor, por favor, eso, disculpas, el signo es mayor, entonces eso lo podemos reemplazar por esta expresión, ¿no? Ya les he explicado por qué. De continuo pasamos a discreto, porque estamos viendo la ocurrencia hasta n. Entonces vamos a contar las ocurrencias hasta n menos 1. Y esto ya reemplazando logramos esto. Y k nos va a ir contando, ¿no? 0 ocurrencias, 1 ocurrencia, 2 ocurrencias, 3, hasta n menos 1. Bueno, entonces, lo que acabo de mencionar, aquí lo justifico, te tiene que ser mayor a 0 y el n que estoy considerando, que son las ocurrencias, varían desde 0 hasta el infinito, pero en realidad es hasta que aguante el sistema. Bueno, pero aquí, si bien estoy hablando de la variable continua, que es el tiempo acumulado hasta que logremos la longitud del intervalo de observación, aquí un poquito atrás voy a ir, por favor. Lo que queremos es calcular esta probabilidad y que esta probabilidad tenga esta expresión. Entonces partimos de esta expresión, la probabilidad de que esa variable aleatoria sea igual exactamente a n. Entonces vamos a tomar el lado izquierdo y vamos a tratar de llegar al lado derecho. Bueno, con la salvedad de que me equivoqué el signo de i, ¿no? Tiene que ser mayor para que eso sea verdad. Bueno, entonces tomando estas condiciones, ¿qué puedo decir? La probabilidad de que esa variable tome un valor exactamente igual a n, bueno, ¿de dónde voy a hacer aparecer? Y el lado derecho, si ustedes ven, me va a ayudar a eso. ¿De dónde yo puedo decir, ¿no?, que la probabilidad de que la variable sea mayor o igual a n menos la probabilidad de que esta variable tome un valor mayor o igual a n más 1? Porque esta variable, si ustedes tienen una idea formal, me dice que está tomando valores enteros, discretos, puntuales de otra forma. Entonces, para eso, para explicar esta parte, voy a utilizar el siguiente gráfico. Teníamos esto, ¿no es cierto? Entonces, n puede ser al primero, al segundo o al tercero. Estamos hablando de un acumulado. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando tenían variables discretas y querían calcular la probabilidad de que una variable tome exactamente un valor, y si conocían la acumulada, lo único que hacían es hacer la diferencia o medir el salto, ¿no es cierto?, entre el valor superior y el valor inferior. Entonces, esto para nosotros nos daba el valor exacto de la probabilidad. Si tengo acumulado este tiempo y este tiempo, entonces la diferencia me va a dar que la variable sea igual al punto que estoy tomando en cuenta. Entonces, por eso es que he utilizado esta expresión. Ahora, de que sea mayor o igual a n y que sea mayor o igual a n más 1, aquí vamos a volver. ¿Ya? Por ejemplo, si este es mi n más 1 se supone que está más lejos, ¿no es cierto? Este sería n más 1. El acumulado hasta de que sea mayor o igual a n, perdón, de que sea mayor o igual a n, sería todo lo que está a mi lado derecho, todo el historial, toda la probabilidad del lado derecho. Hasta n más 1 sería solamente este pedazo. Entonces me dice, si yo de esta área resto esta otra área, entonces me va a dar la longitud del salto. Y de esa manera yo puedo calcular esa probabilidad. Bien, entonces ya he explicado por qué estoy tomando esta consideración. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Quiero calcular la probabilidad de que sea
el número de ocurrencias mayor a n. Y aquí quiero calcular la probabilidad de que sea el número de ocurrencias mayor a n más 1. Pero nosotros no sabemos nada de este x, pero sí de la variable w. La variable w era el acumulado, ¿no es cierto?, hasta este número de cambios o este número de ocurrencias, hasta n o hasta n más 1. Entonces lo voy a volver a cambiar a w. Entonces dice, la probabilidad de que el tiempo de espera hasta que ocurra n veces la característica, pero en un intervalo de longitud t, va a ser, voy a tener que restarle la probabilidad de que el tiempo no es cierto, que haya transcurrido hasta el n más 1 veces que ocurra el fenómeno. Entonces, esto ya nosotros podemos trabajarlo en términos de la integral. Y haciendo esa diferencia, ¿no es cierto?, y en base a las sumatorias, esas integrales se convierten en sumatorias, entonces llegamos a esta expresión, que es igual a e a la menos lambda t por lambda t elevado a k sobre k factorial. Que en este caso, aquí hay un pequeño error, otro error de transcripción. En realidad este k es el n, ¿no es cierto? Aquí voy a tener n más 1, menos n, o menos 1, perdón, aquí voy a tener el n. Entonces, por favor, esto es solamente error de typeo. Esto es hasta n. ¿Y qué he llegado a demostrar? Que esto tiene una expresión Poisson. Esto, por favor, el k es n. He cometido ahí un error. Con todo esto, ¿qué puedo decir? De que estas variables, la xt sub t, se distribuyen de forma Poisson, donde su parámetro va a ser lambda t. ¿Qué es lo que nosotros queríamos demostrar? Ahora, si todos los elementos de este proceso se distribuyen de forma Poisson con parámetro lambda t, para cada uno de ellos, yo sé que su esperancia y su varianza van a ser exactamente lo mismo, que va a ser igual a lambda t. Por tanto, el lambda t en realidad me estaría hablando del promedio de observaciones a lo largo del intervalo de observación de longitud t, ¿no? O los registros del evento de interés en el intervalo que va de 0 a t. O sea, el intervalo de observación va a tener una longitud de t. Entonces, eso es lo que me está dando a entender. Además, como ahora va a depender de t, que es la longitud, entonces yo espero, perdón, que mientras mayor sea la longitud del intervalo de observación, mayor es el promedio de observaciones realizadas. Y mayor también va a ser la incertidumbre del número de observaciones. Entonces no voy a poder decir con certeza qué es lo que está ocurriendo. Siempre estoy de la mano con la incertidumbre. Entonces, como ustedes pueden ver, esta proposición, ¿no?, nos sirve para poder justificar que efectivamente, si digo que el proceso es de Poisson, entonces cada elemento del proceso de Poisson tiene una distribución de Poisson con el mismo parámetro. No estamos cambiando. Si esto fuese, por ejemplo, el primer elemento, la primera variable aleatoria, tiene la misma distribución y el mismo parámetro. Una segunda, la misma distribución Poisson con el mismo parámetro. Entonces, permanece a lo largo de la longitud de este intervalo de observación. ¿Bien? Entonces, eso es lo rico de esta primera proposición. Ya tenemos la conectividad, ¿no es cierto?, entre gamma, Poisson. Y hace rato hemos visto gamma exponencial. Ahora, lo otro es que este proceso también hereda
lo que hemos llamado anteriormente la pérdida de memoria, que también tiene sus respectivas consecuencias, ¿no? Esta propiedad se caracteriza de manera única en la distribución exponencial dentro de un conjunto de distribuciones absolutamente continuas que satisfacen la propiedad de pérdida de memoria. Vale decir, ¿no?, que si tenemos la variable t que se distribuye de forma exponencial con parámetro lambda, entonces, para cualquier par de valores s y t positivos, decimos que se cumple la pérdida de memoria si cumple esta igualdad, que ya lo hemos trabajado con ustedes, ¿no?, clases antes. ¿Qué me dice? Que si la probabilidad de que la variable t tome un valor mayor a t más s, sabiendo que t tome un valor mayor a s, eso es igual a la probabilidad de t que tome un valor mayor a t. Entonces dice, no depende ya de s, sino solamente de lo que vaya a ocurrir con t. Ahí nosotros hablamos de la propiedad de pérdida de memoria. En otras palabras, un segundito por favor, la batería ya se me fue. Bien, en otras palabras, este evento, ¿no es cierto?, de que t sea mayor a s, ¿no?, ¿qué me dice? Que sigue teniendo una distribución exponencial lambda. Ahora, eso significaría que para todo ese fijo, ¿no es cierto?, menor o igual a 0, los tiempos de interarribo a partir de ese, incluyendo el primero, siguen teniendo una distribución exponencial. Y por lo tanto, el proceso de conteo de eventos a partir del tiempo S, ¿no es cierto?, aquí es el mínimo que estamos tomando S, ¿no?, también va a llegar a ser un proceso de Poisson. Aquí tenemos un poquito queriendo graficar lo que acabo de mencionar. Entonces dice, la longitud del tiempo es t, ¿no es cierto?, y a partir de un punto S y t, nosotros queremos ver qué es lo que pasa. Entonces me dice, no importa lo que haya pasado con S, ahora lo único que me importa y lo que puedo explicar es a partir de lo que sucede con t. Y va a seguir permaneciendo la misma forma de distribución exponencial. Entonces, a eso llamamos la pérdida de memoria, ¿no? Bueno, entonces, esto sería lo de la pérdida de memoria que, bueno, lo estamos poniendo de manera particular para la distribución exponencial. Hay también otras distribuciones que cuentan con esta propiedad bastante interesante. Bien, no sé si me da la hora. No sé si cortamos aquí o continuamos, porque me faltan 2 proposiciones más para demostrar lo que quiero. ¿Les parece que paremos acá? Sí, licenciada. Ya. Sí, licen. Bien. Ahora sí. Bueno, como ya les había comentado, es bastante pesado esta parte, pero yo necesito para todo lo consecutivo, porque los procesos de nacimiento-muerte exclusivamente hablamos de los procesos de Poisson. Entonces, todas las propiedades y características que nosotros demostremos, ya lo vamos a jalar nomás. Y eso es lo que yo no quiero dejarles de tarea, la demostración de todas estas consecuencias que, bueno, el interés es netamente teórico y la práctica o la aplicación es lo que les interesa a ustedes. Entonces, por eso es que estoy tomando en detalle las demostraciones para que ustedes lo puedan utilizar y ya saben de dónde sale, ¿no? Entonces, ese es el objetivo fundamental. La clase siguiente yo pienso que ya termino con
con esta parte que es bastante pesada y luego empezamos las aplicaciones. Bien, no sé si hay alguna